Así que este día estamos muy contentos y le invito de que pueda abrir su Biblia conmigo. Continuamos en nuestra jornada en Primera de Juan y hoy finalmente entramos en el capítulo 3 y estoy muy excitado, con mucha expectativa de lo que vamos a estar estudiando, porque es una sección, el capítulo 3, que nos va a seguir hablando. Recuerde que el contexto de Juan está hablando de cómo es que nosotros podemos tener comunión con Dios, y una de las formas que nosotros tenemos comunión con Dios es teniendo comunión con los hermanos. Y en este aspecto del capítulo 3 de Juan vamos a ver varios aspectos que tienen que ver con nosotros permanecer y diferentes motivaciones que la palabra de Dios nos da y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito, abra su Biblia conmigo, Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a estar entonces leyendo el versículo 1 solamente para el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Señor, pedimos de que tu Espíritu Santo nos pueda facilitar, Señor, nuestro entendimiento, que pueda, Señor, apaciguar nuestras ansiedades, nuestros problemas, Señor, los dejamos en la puerta y estamos en este día dedicados a la intención de nuestro corazón es de adorarte a ti en espíritu y en verdad. Pedimos en esta mañana, Señor, de que tú nos ayudes a poder enfocarnos en tu palabra. Señor, tu palabra es la que da vida, tu palabra es la que salva, convierte, tu palabra es la que santifica. Así que, Señor, en estos próximos minutos dependemos totalmente de tu Espíritu para yo como predicador traer tu palabra con claridad y aplicarla de una forma digna de ti. Pero te pido, Señor, de que tu Espíritu pueda ayudar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros visitantes a poder recibir esta palabra, esta semilla, y que ella pueda tener su fruto al 100%. Pedimos esto todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que esta mañana la idea principal, hermanos, sería que nuestra permanencia en Cristo es causa de la grandeza del amor de Dios, la cual se muestra en su afecto, su propósito y su calidad. Así que es muy importante. Al mismo tiempo, mientras continúo, le pido a los niños que puedan salir, ya que tenemos un tiempo de estudio. Así que pueden salir. Gracias por su paciencia, gracias porque a mí se me olvida darle la oportunidad. Yo creo que deberíamos automáticamente asumir que cuando yo pase al frente sencillamente salen con mucho gozo, con mucho silencio, como si fueran unos pequeños ninjas, que nadie se da cuenta que se fueron, pero todos están contentos que van a estudiar. Así que, perdone, ¿verdad? Que a mí se me escapa a veces. Bueno, continuamos con esta idea de lo que estamos viendo. Nuestro bosquejo para el día de hoy, hermanos, es uno muy sencillo. Y vamos a ver en estos 3 puntos del versículo 1. Número 1, vamos a ver que la grandeza del amor de Dios fue revelada en su afecto. Número 2, la grandeza del amor fue manifestada en su adopción. Y número 3, vamos a ver la grandeza del amor es reflejada en su actitud. Esos son los 3 encabezados que vamos a estar tocando en el día de hoy. Pero por forma introductoria quisiera hablar y comenzar con esta pregunta: ¿cuáles son los mejores regalos? A todo el mundo le gusta regalos y ya terminamos y pasamos esta temporada navideña donde, ¿verdad? Si por lo menos le dieron un chocolate, sonría, Cristo le ama, recibió algo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los mejores regalos? Esta imagen que está viendo se llama el Taj Mahal y fue construido entre 1632 y 1653 y por durante el reinado del emperador Moghol Shah Jahan del 1628 al 58. Déjeme darle un poco más de detalle de lo que es esto. El interior del edificio está adornado con flores talladas en mármol, no se lo pierda, pinturas incisas, baldosas con remates y muchas otras intricadas obras de arte. Todo el supuso tiene un costo de aproximadamente 32 millones de rupias indias, lo que en la actualidad equivale a nada más y nada menos que 827 millones de dólares. El Taj Mahal significa, o el nombre como tal, su significado es Palacio de la Corona, y es de hecho la tumba mejor conservada y arquitectónicamente más bella del mundo.
El poeta inglés Sir Edwin Arnold ha escrito del Taj Mahal y dice: no es una pieza de arquitectura como lo son otros edificios, sino que las orgullosas pasiones del amor de un emperador forjadas en piedras vivas. Ahora, fue construido por el quinto emperador mogol, como había dicho el señor Shah Jahan en 1631, pero es en memoria de su tercera, pero más favorita esposa. De hecho, una alma gemela, se llamaba Mumtaz Mahal, una princesa que era musulmana, y murió mientras acompañaba a su marido en una campaña, ¿verdad?, tomando posesiones de otros países. Pero esto nos muestra, y comencé con esto al hacer la pregunta, ¿cuáles son los mejores regalos? Y los mejores regalos podemos decir que son aquellos que son dados como resultado de amor. Eso fue lo que causó este hombre que hiciera este fenómeno, ¿verdad?, de esta hermosura arquitectual. Él quiso darle algo a una de sus esposas. Ahora, para nosotros eso suena raro porque nosotros no tenemos esposas, tenemos esposa, pero entiende el punto que quiero marcar, que es la idea que lo que un hombre hace por amor a veces puede ser, ¿verdad?, algo increíble. Ahora, digo eso porque si la pregunta es cuáles son los mejores regalos, pudiéramos continuar diciendo que el narrativo del Taj Mahal, para poder darles un ejemplo real de lo que un hombre hace para mostrar su amor a una mujer que ama, se acerca, por ejemplo, ahora, usted sabe que ya se está acercando, es febrero, dicho sea de paso, ¿verdad?, el Día de los Enamorados, y muchos hombres se van a preparar para poder mostrar su amor con una tarjeta de Walgreens, tal vez una caja de chocolates y unas flores que encontró, espero, ¿verdad?, en la tienda de camino a la casa, en la gasolinera, ¿verdad?, que, bueno, espero que no, pero usted entiende que si no hizo con tiempo los preparativos, eso puede ser probablemente lo que va a pasar. Pero ¿cuáles son los mejores regalos? Bueno, sería tal vez una sortija con un gran diamante. Podría ser un viaje al destino que ella siempre ha soñado, que se pasa viendo por Instagram. O tal vez es un crucero de su destino de preferencia. O para otras puede ser un carro nuevo. Pero ¿de qué vale? Escuche bien, ahora quiero incrementar la seriedad de la pregunta. ¿De qué vale que un esposo le dé este tipo de regalo grandioso a su esposa si su corazón no acompaña el mismo? ¿Cuáles son los mejores regalos? En este nuevo capítulo que estamos ahora, Primera de Juan capítulo 3, vamos a comenzar viendo la forma que Dios regala cuando Él ama. Vamos a ver que es posible amar sin dar, pero es imposible amar y no dar del corazón. Es por lo que Juan, el pastor y apóstol, va a continuar a esta idea de permanecer en Dios, pero nos va a dar varias motivaciones por la cual los que aman a Dios van a permanecer. Entonces volvemos, ¿cuáles son los mejores regalos? Veremos que no son los regalos de cantidad, sino los regalos de calidad. Estos siempre serán los mejores regalos. Y por eso entonces entramos, como quien dice, nuestro primer encabezado. Mire conmigo en su palabra, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. El primer encabezado dice la Escritura: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Comenzamos entonces con ese punto y vamos a ver que el primer encabezado es: la grandeza del amor fue revelada en su afecto. Y como tenemos de costumbre, si usted ve ese verso al frente suyo en su Biblia, pudiéramos comenzar a hacer algunas observaciones de esta primera parte del versículo 1. Si fuéramos a tomar el versículo, lo cortamos en 3 pedazos. Tenemos la sección A, la sección B y la sección C. Y en esta sección A, vamos entonces a ver esta parte donde Juan dice: miren, atención por favor, lo que está diciendo Juan. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Pudiéramos hacer, tal vez si vemos este texto, usted lo mira conmigo, podemos hacer la pregunta: ¿cómo puede alguien ver el gran amor del Padre? Usted tal vez tiene más contexto evangélico, puede entenderlo, pero para alguien que no ha visto este texto, eso es una muy buena y válida pregunta. Número 2, ¿cómo es el gran amor de Dios otorgado? ¿Cómo es que Dios otorga ese amor? Y tal vez una última buena pregunta de observación sería: ¿para quién es el amor otorgado del Padre?
Si vemos entonces, si comenzamos, podemos ver que el verdadero amor no es una emoción, sino es una acción. Por eso Juan capítulo 3, versículo 16, todo usted lo sabe de memoria, sabrá si en otros lenguajes lo sepa. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si la grandeza del amor fue revelada en su afecto, entonces, ¿cuál es la evidencia de ese afecto de amor? La evidencia máxima del amor de Dios siempre está y siempre será mostrada en la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. Esa, dicho sea de paso, es la única forma que se puede manifestar el amor de Dios el Padre. Ahora, ¿por qué yo me puedo atrever a decir esto? ¿Y cómo puedo probarlo? Bueno, nota que el verso, mire el verso conmigo, está enfocando en la forma que Dios muestra su amor a la creación. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora podemos hacer la pregunta, ¿cómo es que el ser más perfecto, más infinito, más santo, más noble, más justo, mostraría su amor a una creación que lo aborrece y odia a causa del pecado? Bueno, la respuesta de esta pregunta podemos apreciar y comenzar a entender cómo es que el Padre otorga este gran amor. Nota el próximo verso o la próxima parte de este verso que nos dice cómo es que Dios amó a su creación. ¿Cómo es que Dios amó la creación de Él? Note, mire lo que dice conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, entendemos esa parte, que dio a su Hijo unigénito. Aquí necesito que pongas y eleves tu enfoque mental a un nivel 10 porque este aspecto que estamos viendo ahora es esencial para que entiendas por qué algunos regalos son mejores que otros. Dios nunca amó a nadie sin considerar la realidad de su condición innata, natural, espiritual. Digo esto porque Dios ama su creación otorgándole a su Hijo unigénito. Ponte a pensar. De todos los regalos que Dios pudiera darle a todo hombre y a mujer que ha existido, Él escoge regalar a su Hijo. ¿De qué clase de Dios, Padre, es este que regala a su Hijo y lo manda a nacer de una virgen para que viva con una multitud de hombres pecadores hipócritas? Bueno, esa pregunta se puede contestar porque la palabra nos dice, por lo menos en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué? Está bien, Cristo murió. ¿Pero por qué? El verso no nos dice. Seamos honestos, el valor de cualquier regalo está intrínsecamente conectado con el valor financiero emocional del mismo. Así es como nosotros determinamos el valor. O es algo que vale mucho dinero o es algo que vale mucho emocionalmente. Cuando, por ejemplo, mi hija Esther siga cursando, ¿verdad?, en los años y tenga la edad y finalmente llegue ese horrible día que va a llegar, donde venga un hombre atrevido a pedirme casarse con ella, yo tal vez pudiera regalarle algo que creo pudiera cambiar, pero en mi mente pensando en la aplicación de esto, un regalo que yo pudiera darle a ella en el día de su boda como algo conmemorativo sería una versión actual de lo que ella usa en su entrenamiento de artes marciales que se llama un gi. G-I. El gi es el vestuario de que ella usa. ¿Por qué? Porque es parte del atuendo para ir a entrenar. Usted diría, bueno, de todas las cosas, eso es lo que usted le regalaría. Bueno, diría, porque número uno, hemos tenido tanto tiempo en tantas prácticas, en tantos procesos, aprender. Y yo pensando en la vida, una de las cosas que, sí, claro, tengo mucho tiempo de aquí entonces, yo no espero que ya a los 30 y pico se case, puede ser. Algo muy, muy tarde en la vida, ¿verdad? Exagero yo. Y de todas las cosas que yo pudiera pensar, que pudieran darle una idea o comunicar un concepto para su futuro, es en mi mente puesto en este atuendo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo y el enfoque que le ha tomado poder mantener una disciplina ha sido en el continuar, perseverando y permaneciendo. Y si no se ha dado cuenta y si es casado, eso es parte de lo que define un matrimonio. Usted tiene que, para poder seguir mejorando, tiene que seguir tratando, tiene que seguir perdonando, tiene que seguir continuando, tiene que seguir, dirán unos por ahí, tolerando. Si usted es cristiano, usted no tolera, usted con gozo recibe. Pero digo esto porque la forma que el Padre amó al mundo fue otorgado a su Hijo con un propósito particular, esencial y necesario, es lo que estamos viendo ahora.
Por eso es que nosotros, note, si volvemos de nuevo a la versión de lo que estamos leyendo en Juan 3:16, note lo que dice ahí, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es como si dijera, de otro ejemplo, de tal manera amé al que tiene cáncer que le di todos mis recursos financieros para que obtenga un tratamiento y viva. Lo que el Padre hace es eso mismo. El Padre entiende como creador perfecto de que la única forma de poder amar a su creación es de facilitar aquello por la cual la creación puede ser salvada por medio de él. Aquí vemos la grandeza del amor fue revelada en su afecto. Por cierto, ¿cuál sería la mejor definición de lo que verdaderamente es el amor de acuerdo a la palabra de Dios? Porque hoy todo el mundo tiene una definición. Oh, después de que tú ames y nadie se moleste y nadie se ofenda, haz lo que quieras hacer. Bueno, eso no puede ser la definición de amor. Porque hay una gente muy enferma que cree, ¿verdad?, en lo que es el traficar humanos, y para mí eso no me afecta directamente, pero sí ofende el aspecto moral, defiende a Dios como creador. Entonces eso no es una definición, pero la Biblia sí nos dice, mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso es amor. Ahora, lo interesante es que para el mundo que no entiende quién es Dios, dice, eso no puede ser amor. Ugh. ¿Qué es esto de amor, de que hallamos a Dios? Eso es para los religiosos. Yo soy una persona espiritual. Yo creo que todo el mundo, mire, esto de Dios, todo el mundo sube el otro aspecto de la montaña y todos llegan a Dios. No seas tan terrorista espiritual de que la Biblia, que Dios, que el pecado. Bueno, pero la Biblia dice, en esto consiste el amor. No está diciendo el amor de Dios. Está diciendo que la forma más pura para expresar y evidenciar lo que es el amor es esta. Y el modelo número uno que modela el amor es Dios en la forma que Él lo ha mostrado. El verdadero amor siempre será uno sacrificial, dicho sea de paso. Y ni ese amor no requiere sacrificio. Si el amor que tienes no requiere un sacrificio, entonces no podemos decir que es un amor como el de Dios. Aquí es donde vemos este aspecto de nuevo de nuestro encabezado. La grandeza del amor fue revelada en su afecto. El afecto de Dios fue revelado en lo que dio. ¿Cómo es que Dios amó? Ahora, si pudiera entonces en este momento tratar de ver todas estas ideas que estamos hablando de regalos, el Taj Mahal, la idea de que dice, mira cuán grande es el amor de Dios. Pero eso entonces nos debería llevar unas preguntas para entonces aplicar lo que estamos estudiando, porque esa es la aplicación que sacamos el beneficio. Pregunta número 1, y permítame dirigirme directo a los hombres. Hombre, amigo, hermano, casado, ¿estás amando, escucha bien, estás amando a tu esposa y a tus hijos con un amor empapado de amor? Pues eso es redundante. Un amor empapado de amor. Sí, estoy tratando de poner una imagen. O tu amor está tan seco como el desierto de Sahara. Uso un ejemplo exagerado para que entienda el punto que quiero hacer. Es muy posible decir que amamos porque damos regalos y podemos dar hasta tiempo. Pero si lo que damos no es algo sacrificial, por definición de Dios no es amor. Ahora pudiéramos entonces ver a los hombres, pero pudiéramos también hablar del aspecto de las mujeres. Mujer, amiga, hermana, ¿estás respetando a tu esposo y amando a tus hijos con amor sacrificial? ¿O estás a punto, verdad, del cansancio porque conoces la verdad, pero últimamente notas una actitud sarcástica, rebelde, falta de sumisión? Te hago la pregunta porque eso es parte de lo que Dios te llama y te confronta a ti. El amor sacrificial requiere sacrificio. Si no es sacrificial, entonces no es amor. ¿No ve que esa es la forma que el mundo ama hoy? El mundo solamente ama porque le conviene. El mundo solamente ama lo que le conviene. Pero eso no es el amor de Dios. Pudiéramos ver otra tercera categoría, jovencita, persona que no estás casada, estás amando a tus padres sacrificialmente, entendiendo que aunque ellos no son perfectos, pero tienen más experiencia y quieren lo mejor para ti. ¿Puedes entender eso? ¿O estás en tu mente contando los días para mudarte de tu casa y hacer lo que te da la gana?
No, hermano pastor, estoy esperando a los 18, me quedan 4 meses, 3 días, 23 horas con 44 segundos, yo me voy. Bueno, usted se puede ir. Pero si la motivación suya es de irse porque usted quiere hacer lo que le da la gana, usted no puede amar a Dios si usted no honra a sus padres. Es un mandamiento, es parte del decálogo. De que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, y es una de las únicas de esos mandamientos que tiene promesa y tus días serán alargados. ¿A dónde está tu amor sacrificial? Este es el único amor que le importa a nuestro Padre Celestial, porque este es el único amor que Él otorga a sus hijos. Escuche bien, por eso es que es el único amor que Dios le importa. Es el único amor que Dios le importa porque es la forma que lo ha evidenciado y modelado. Pero continuemos entonces y con esta idea veamos el segundo encabezado en la segunda parte del texto de 1 de Juan capítulo 3. Leo desde el principio. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Algunas observaciones en esta segunda parte del verso es cómo es que el amor de Dios nos lleva a ser hijos de Dios. Buena pregunta. ¿Qué significa la expresión seamos llamados y cómo se interpreta? ¿Y cómo es que alguien llega a ser hijo de Dios? Son preguntas que en el texto inmediatamente no nos contesta, pero deberíamos tenerlas en la mente mientras lo leemos, porque es importante no solamente leerlo, como dicen bien al papagayo, que usted entienda lo que está leyendo. Ahora, el verdadero amor cambia tu estado judicial y espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios. Recordemos que Juan sigue escribiendo esta carta teniendo en mente un grupo que tiene de hermanos y hermanas que están siendo sacudidos con vientos recios de las herejías de los gnósticos. ¿Se acuerdan de los falsos maestros que hemos hablado? Estos gnósticos siguen arrasando, siguen atentando en contra de la iglesia de Cristo. Es por lo que Juan, movido por el Espíritu Santo, establece un caso para recordarles el propósito por la cual fueron elegidos y llamados por medio del Evangelio a una vida nueva en Cristo. Volvamos al texto que vimos en breve, porque quiero seguir haciendo los puntos, y recuerde que entonces nuestro encabezado sería ahora: la grandeza del amor fue manifestada en su adopción. La grandeza del amor de Dios fue manifestada en su adopción. Y mire de nuevo lo que veíamos en Juan 3:16. Mira el verso de nuevo conmigo y nota algo. Dice, porque de tal manera, y en la segunda parte dice, ¿para qué? Estas observaciones son importantes porque nos dan el propósito por la cual el Padre da a su Hijo. Es en este punto que podemos entender por qué es que Él da. En otras palabras, el Padre nunca ha dado ni dará nada que no se enfoque en tu bienestar espiritual y judicial. Espiritual y judicial. ¿Pero por qué espiritual y judicial, hermano? ¿Dónde usted saca eso? Eso no dice nada de eso. Bueno, permíteme seguir explicando esta idea. Por ejemplo, si fuéramos a ir a Efesios capítulo 2, del 1 al 2, podemos ver que el Padre otorga a su Hijo unigénito porque espiritualmente estás muerto. Mira lo que dice. Y Él, el Padre, les dio vida a ustedes, ¿verdad? Entendemos que es por medio del Hijo, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces Dios envió a su Hijo Jesús para que los que el Padre eligió para ser salvos por la obra de Cristo sean salvos de la penalidad del pecado y de la ira de Dios en contra de todo aquel que no sea salvo por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el primer aspecto. El segundo, entonces, pudiéramos ver esta idea de que el Padre otorga a su Hijo unigénito porque judicialmente eres culpable. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entienda algo, que el problema no es que naciste, como dice la gente, neutral. Ese no es el problema.
El problema es que tú naciste muerto espiritualmente y el resultado de haber nacido espiritualmente muerto te ha llevado a vivir una vida donde fielmente has quebrado la ley de Dios una y otra vez. En la mañana la quebraste, al mediodía la quebraste, de camino a la casa la quebraste, en la casa la quebraste, puede ser que hasta leyendo la Biblia y orando la quebraste. Esa es la realidad de nuestra vida. Y nota en este verso la expresión, ustedes estaban muertos en sus delitos. Y todos sabemos que un delito es una transgresión de la ley. Y toda transgresión de la ley es ir en contra de la voluntad y el carácter de Dios, la cual es revelada en la ley. Te hago la pregunta, ¿cuántas veces has desobedecido a tus padres o guardianes? Hago la pregunta porque la Biblia claramente nos dice que la desobediencia es pecado y todo pecado es una transgresión de la ley de Dios. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de, escuche bien, de desobediencia por causa de estas cosas. Y continúa Pablo escribiendo. Pero entonces tengo que ahora hacer la pregunta directamente, ¿eres, amigo, hermano, hijo de desobediencia o hijo de obediencia? Usted puede decir que es cristiano, pero si el hábito de su vida es uno de desobediencia, decía alguien por ahí, no te viste que no vas. Decía otro dicho, creo que caribeño, el mono que se vista de seda sigue siendo mono. Si tú dices que eres cristiano y no obedeces, perdóneme usted se está engañando a usted mismo. La obediencia es la señal de que conoces a Dios. Otro tercer punto es el Padre otorga a su Hijo unigénito para que puedas recibir los beneficios de tu nueva familia por medio de tu adopción. Por eso primera de Juan 1:12, mire lo que dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El recibir a Cristo, escuche bien, no es como muchos han dicho por varias décadas y en diferentes iglesias evangélicas donde dicen recibir a Cristo significa hacer una oración del pecador. Yo recibí a Cristo porque hice la oración. Y aunque nadie puede ser salvo, escucha bien, nadie puede ser salvo sin clamar a Dios y pedir perdón y misericordia, también podemos decir que porque alguien clama a Dios no significa que será salvo, porque la prerrogativa de salvar es totalmente de Dios y no del hombre o mujer que hace la oración. Usted puede estar orando todo el día, Dios no tiene que salvarle a usted porque Dios no le debe nada a usted y lo que Dios le debe lo está guardando, que es la ira. Es importante recordar que el que da el decreto de ser salvo por la vida, muerte y resurrección de Cristo es Dios el Padre. Él es el que determina, Él es el que ha elegido por quien Jesucristo murió en la cruz. Esto es importante porque vivimos en un mundo religioso que se ha ocupado de saturar el mundo con la mentira que ser salvo es tan fácil como repetir una oración y pedirle a Jesús que entre en tu corazón. ¡Ay, qué lindo! Ahora escuche bien, esta idea popular es eso mismo, es popular pero no es bíblica. Me explico, el clamar a Dios es bíblico, pero la idea barata que la salvación está tan cerca como una oración hecha sin entender el evangelio es un error. Y el resultado de un evangelio que solamente es falso y blasfemo. Por eso podemos ver en la Escritura, en este verso, mire, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que les da el derecho son los que han creído en su nombre. Eso es lo que el texto nos dice. Esto es indicativo que esa persona ha escuchado el evangelio y ha respondido en arrepentimiento y fe, fijando su confianza total en la obra de Cristo en la cruz y no las obras tuyas o mías, las cuales tú crees que son suficientes para ser salvo. Por eso hay que entender lo que significa esa idea de a todos los que lo recibieron. Porque hoy en día eso se ha redefinido de una forma no correcta. Pero continuamos, mira lo que dice entonces, ¿verdad? El verso que estamos viendo.
Y quiero que note ahora, porque ahora entonces vamos a entrar en la tercera parte de nuestro sermón. Y mira lo que dice el texto aquí. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces ahora estamos viendo el tercer encabezado. La grandeza del amor es reflejada en su actitud. Y cuando vemos entonces este verso, algunas de las preguntas que podemos hacer en esta tercera parte del versículo 1 es: ¿a qué se refiere cuando usa la palabra conoce y conoció? ¿Qué significa eso? Porque está diciendo ahí, pero por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció. ¿Qué significa eso? Porque el mundo no nos puede conocer. Y otra muy buena pregunta sería: ¿a quién se refiere cuando habla de Él? Porque no hay nombre. ¿A quién se refiere? Ahora, quiero que entienda, no todos nos conocemos de la misma forma. Me explico. Es interesante cuando hay fiestas de trabajo, en días festivos, a veces conocemos amistades de una familia, de un colega del trabajo o alguien de la escuela. Una de las preguntas que siempre va a haber cuando usted está en un compartir, ¿verdad? O en la iglesia misma, ya tal vez invita a alguna persona, y cuando usted entonces esa persona llega a la iglesia después de servicio, una de las preguntas que siempre va a hacer es, por ejemplo, mira, ¿y cómo tú conociste a Edgar? ¿De dónde tú lo conoces? ¿Right? O por ejemplo, ¿de dónde conociste a Eddie? Hacemos preguntas porque queremos tener no solamente un mejor entendimiento de cómo esa persona conoce a nuestro amigo o ser querido, sino que también queremos entender el proceso o poder obtener información para mejor identificar y determinar si esa persona es digna de nuestro respeto y amistad. Es la verdad. Por ejemplo, si yo digo, mire, ¿cómo conociste a Sisto? Usted se imagina que esa persona comienza a responderme de esta forma: bueno, yo estaba escapándome de la cárcel en medio de la carretera, para el primer carro que me encontré fue el de Sisto, estaba manejando, lo paré, así que estoy siendo honesto, esa fue la historia mía. ¿Me escuche bien? Usted sabe que usted quiere que termine en esa historia porque yo quiero saber cómo usted llegó aquí. Porque todos no nos conocemos de la misma forma. De esa misma forma, considera el texto cuando nos dice, mira lo que dice ahí: por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Juan está haciendo la conexión del por qué el mundo tiene la actitud que tiene hacia nosotros. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10 nos dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. ¿Y el mundo qué? No lo conoció. Eso está raro. Nota que el verso está hablando de Jesucristo número 1. También con cuidado observa que aunque el mundo, está hablando la creación y toda la humanidad, fue creado por Jesucristo, el mundo, lo que fue creado por Él, no lo conoció. Pero, ¿cómo será esto posible? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que entender cómo se usa la palabra conoció. Juan usa esta palabra para describir, mostrar que el mundo, la creación, no pudo conocerle. Eso podemos ver entonces también en Juan capítulo 1, versículo 4 al 5, donde dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, en Jesucristo, que es el Creador, siempre ha tenido vida en Él mismo, y esta vida fue una luz para los hombres. El problema es que aquellos que viven en las tinieblas no entendieron su mensaje, porque su naturaleza era una de oscuridad y no de luz. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Mira el contraste de los que viven en tinieblas con los que viven en la luz. Mira lo que dice este verso, y dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Jesús el Verbo vino, nació de una virgen y fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Este Jesús vivió entre hombres y mujeres. Algunos vieron la gloria de Él, mas sin embargo leímos que otros no. Los que le conocen saben que Él es el Hijo unigénito del Padre y que está lleno de gracia y verdad. Esta gracia y verdad solamente es revelada en la palabra de Dios, y aún más clara en el Evangelio, que es lo que Dios usa para salvar al hombre.
es también importante entender y explicar cuáles son los efectos primarios que debemos esperar de este mundo que no le conoció a Él. Juan lo explica con claridad de esta forma. Mira lo que dice. Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Primera de Juan 3:13. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Mira la palabra que usa, no se maravillen. No es algo que usted no esperaba. Jesús ahora no nos está dando una advertencia. Él está haciendo la conexión en lo que leímos en nuestro texto de 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces ahora vemos lo que estamos en el encabezado de esta tercera parte de nuevo, es por lo que la grandeza del amor es reflejada en su actitud. Digo esto por dos razones. Número uno, el mundo odia y detesta a los hijos de Dios porque a Él también lo odiaron y lo detestaron. Por eso podemos verlo en Primera de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1 versículo 4. A ver si tengo aquí el verso correcto. Juan capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Estamos viendo esta idea. Estamos viendo cómo es que el mundo, aunque es el resultado de la obra de Dios, es la manifestación creativa del Hijo de Dios, el agente de la creación. Sin embargo, el mundo no conoce a Dios y menos por medio de su Hijo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, esta idea, y tenemos que estar muy claro, porque cuando nosotros estamos hablando de la grandeza del amor que estamos viendo aquí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, es esencial, hermano, que nosotros entendamos, es esencial que nosotros recordemos qué es lo que el Señor nos está apuntando, porque nosotros tenemos que, hermano, ver la realidad. Como dice el verso ahí, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Esto lo habíamos cubierto anteriormente. Este verso ha aparecido otras ocasiones. ¿Pero por qué? Porque nos está enseñando que si verdaderamente nosotros hemos visto cuán grande es el amor de Dios, los efectos del amor grande de Dios nos lleva a tener unos frutos que son equitativos a mostrar que conocemos el amor de Dios. Entonces continuamos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2. Nos dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, hermano, es sencillo. Mire, los hijos de Dios aman y aprecian a otros cristianos. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen a Dios por medio de la obra de Cristo. Juan nos está dando claridad de las diferencias que hay entre los hijos de Dios y los que son hijos del diablo y parte del mundo que está en las tinieblas. Por eso estamos viendo que dice que en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo usted sabe que ama un cristiano? Bueno, una de las formas es cuando amamos a Dios. Y nosotros, entienda algo, usted no puede amar a Dios sin mostrar una acción. Es imposible. Por eso dice ahí, en esto sabemos que amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Y cuál es la evidencia de amar a Dios? Y guardamos sus mandamientos. ¿Qué tiene que ver eso con amar a hijos de Dios? Bueno, si usted ama a los hijos de Dios, usted no miente. Porque el decálogo dice, no mentirás. El decálogo dice, no hurtarás. El decálogo dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Si usted va a desear la mujer de su prójimo, usted no ama a su prójimo. Por eso es que esta ola socialista del mismo infierno quiere atentar en contra del decálogo de Dios. Por eso es que el aborto es tan prevalente, porque ellos no creen en lo que es la santidad de la vida de los niños. Por eso se cree de que lo tuyo me pertenece a mí, porque tenemos que ser equitativos. Eso no es cierto, eso no es bíblico. Por eso es de que aún dentro del decálogo se muestra el beneficio de lo que es tener una propiedad privada. Por eso es no robarás, porque no es tuyo.
Entonces, cuando nosotros no guardamos la ley de Dios, no amamos a los hijos de Dios, aún los hijos del diablo, por respeto. Pero mire lo que continúa diciendo entonces. Y podemos hacer estas preguntas. ¿Somos realmente hijos de Dios? Hermano, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿Vives para Él, para la gloria de Él? ¿Creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la evidencia en tu vida? Si yo fuera a tus vecinos, a tus familiares cercanos, y yo les preguntara sobre tu vida, ¿me darían ellos testimonio de que tú eres un hijo de Dios? O me dirían tal vez, fíjate, la razón que, mira, como no están aquí, la razón por la cual yo no voy a la iglesia, por gente como ellos. Porque son hipócritas. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Eso hay que hacernos la pregunta. Mire, Juan capítulo 1, versículo 12, pero todos los que lo recibieron, vimos este verso ya, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Si usted cree en el nombre de Jesús, entonces muestra que ha nacido del Padre porque es familiar. Usted es familiar. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor, porque usted es parte de la familia de Cristo. Usted ha sido adoptado por un padre, la cual determina que usted tiene un nuevo nombre. Cuando una persona es adoptada, tiene un nuevo apellido. Yo tengo un amigo mío que actualmente en las redes sociales estaba compartiendo que él fue, si mi mente no falla, a Colombia, a poder entonces por primera vez conocer la hija que él y su esposa adoptaron. Él fue allá a conocerla por primera vez en persona. Lo interesante del caso no solamente es una historia muy conmovedora, sino que tiene que ver, entienda esto, de un aspecto legal. Es importante entender que esa niña, ahora ser hija de esta familia, automáticamente comienza un proceso de ciudadanía estadounidense porque su naturaleza cambia en base a quién es su padre. ¿Eres hijo de Dios? ¿Por palabra o por naturaleza? ¿Por profesión o por práctica? ¿Por buena intención o por convicción? Porque no es lo mismo. Entonces podemos responder estas próximas preguntas. Y vemos nosotros, ¿verdad?, la idea de que nuestra permanencia en Cristo es causa de la grandeza del amor de Dios, la cual se muestra en su afecto, su propósito y su calidad. Pero permítame hacerte más preguntas. ¿Estamos creyendo en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón? ¿Es Él nuestra confianza? ¿Confías en Él? ¿Confiamos en su sangre y su justicia? ¿O solamente confías en Dios en las áreas que son totalmente fuera de tu vida? En otras palabras, en aquellas cosas que yo controlo, bueno, yo las controlo. No necesito mucha confianza de Dios. ¿Por qué las controlo? Bueno, en aquellas cosas grandes, sí, yo tengo que confiar en Dios. Si es así y nosotros creemos en Él, Él nos ha dado el derecho, hermanos, y el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué nos ha dado el derecho? Nos ha dado el derecho porque nos ha adoptado. Nos ha dado el poder porque en base a la obra de su Hijo nosotros tenemos una nueva naturaleza. Y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos vivir una vida donde amamos a Dios y odiamos el pecado. Entonces, por eso, hermanos, es importante recalcar de nuevo que nuestra permanencia en Cristo es causa de la grandeza del amor de Dios, la cual se muestra en su afecto, su propósito y su calidad. Así que, hermanos, les amonesto en el Señor de que podamos tener la misma expresión que nos está llamando Juan cuando él dice entonces en el principio aquí del verso: miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre. Tienes que mirar. Pero si estás muerto en tus pecados, en tus delitos, tú no puedes ver porque los hombres muertos no ven. Para tú poder ver cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, necesitas que entonces el Padre te pueda vivificar a través de la obra de su Hijo. Y esa obra es la expresión más hermosa y más pura del amor de Dios
para aquellos que ven su necesidad, ven su pecado y se acercan, ¿verdad?, al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, en arrepentimiento y fe, entendiendo de que no es que ellos tienen algo de valor de sí mismo, sino es lo que Cristo nos ofrece a nosotros como voluntad del Padre. Que Dios nos ayude, hermanos. Mientras continuamos estudiando, entendamos la grandeza del amor. La grandeza del amor del Padre es Él darnos a su Hijo. Y si nosotros llegamos en algún momento a perder perspectiva o valor de ese hermoso regalo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad de poder considerar esta idea, Padre, de la grandeza del amor del Padre. Gracias por la grandeza de ese amor. Gracias porque la expresión de ese amor fue tomado en la vida de Cristo Jesús, en su obediencia perfecta. Gracias porque es por la obra de Cristo que nosotros tenemos comunión con el Padre. Gracias porque es por la vida de Cristo que nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. Nosotros tenemos acceso al Padre. Nosotros podemos ser unidos con el Padre. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestro enfoque en las cosas que tú nos llamas. Danos la fuerza para servirte de una forma digna de ti. Recordando siempre que podemos hacer esto no en nuestras propias fuerzas, sino por la ayuda y la asistencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Aplícala a nuestros corazones. Ayúdenos a crecer, a ser más, cada día más, como nuestro Salvador Jesucristo. Que en su nombre pedimos estas cosas. Amén y amén.